Hace 3 semanas recibí una foto en el grupo de WhatsApp del instituto. No del instituto donde yo daba clase, del instituto donde yo estudiaba, hace 45 años. Un compañero organizó una reunión de antiguos alumnos del último año, la generación del 78, y alguien hizo una foto de grupo en la cafetería del centro y la subió al grupo que existe desde hace unos años y al que yo pertenezco, pero que en la práctica apenas uso. La foto tenía 42 personas. Reconocí a algunos, a otros no los hubiera reconocido si no hubiera un nombre al lado. Pero lo que pasó después fue lo que me quedó. Empezaron los comentarios, los mensajes. El grupo que estaba en silencio desde Navidad de repente cobró vida con referencias que yo no entendía del todo, series que no había visto, aplicaciones que no usaba, un tipo de humor que reconocía como humor sin saber exactamente de qué se reía. Como cuando oyes un chiste en un idioma que entiendes, pero cuya cultura no conoces del todo, que captas las palabras, pero te pierdes la gracia. Me quedé mirando el teléfono unos minutos. No era que no supiera usar WhatsApp, no era ignorancia técnica, era otra cosa, era la sensación de que el idioma implícito de ese grupo, lo que se daba por supuesto, lo que hacía reír sin necesitar explicación, pertenecía a un mundo en el que yo no vivía, aunque técnicamente pudiera acceder a él. Cerré el teléfono y sentí algo que tardé un rato en identificar. No era tristeza exactamente, no era soledad, era una mezcla de las dos que no tiene nombre muy preciso en español. Algo entre culpa, porque quizás debería estar más al día, y alivio, porque en el fondo tampoco quería estarlo. Le di vueltas a eso durante días, y luego llamé a Luis Aparicio. Luis era el jefe del departamento de física del instituto, donde yo enseñé 32 años. Un hombre extraordinario para explicar mecánica cuántica a adolescentes, que es quizás el talento pedagógico más difícil que he conocido en mi carrera. Se jubiló 2 años antes que yo, y 6 meses después de su jubilación me llamó. Me llamó con esa voz de quien tiene algo que decir, y no sabe muy bien cómo empezar. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que la jubilación le sentaba bien, que tenía tiempo para leer, para hacer las cosas con calma. Y luego hubo una pausa. Y luego me dijo, Ernesto, yo creo que soy de otra época, y no sé si eso es una enfermedad o un privilegio. No supe qué responder. Era una pregunta extraña, no en el sentido de que no entendiera lo que quería decir. Lo entendía perfectamente. Era extraña porque era exactamente la pregunta que yo tampoco me había sabido responder. La pregunta de si sentirse desincronizado del presente es señal de algo que falla o señal de algo que funciona de una manera diferente. No supe qué decirle a Luis en ese momento. Le dije algo vago, que los cambios son rápidos, que a todos nos cuesta, que seguramente se adaptaría. Mentira piadosa de profesor jubilado que tampoco sabe la respuesta. Pero la pregunta de Luis se quedó conmigo. Esa semana, la misma semana de la llamada de Luis, estaba releyendo un texto que conozco bien, pero al que vuelvo con cierta regularidad cuando necesito pensar en algo desde otro ángulo. Se llama El mundo como yo lo veo. Lo escribió Albert Einstein en 1931 para una revista americana llamada Forum and Century. Hay cosas de Einstein que son divulgación, que él mismo escribía pensando en el gran público. Hay otras que son documentos de laboratorio o de trabajo. Este texto es diferente. Es un documento personal. Einstein hablando de sí mismo con una franqueza que raramente tenía el público. Y hay un párrafo en ese texto que llevo años marcado. Einstein escribe que es un viajero solitario, que nunca ha pertenecido de todo corazón a su país, a su hogar, a sus amigos, ni siquiera a su familia más cercana, que frente a todos esos lazos siempre ha sentido una distancia, una necesidad de soledad que nunca ha podido sacudir completamente. Lo leí esa semana y pensé en Luis. Y pensé que Einstein
llevaba 60 y tantos años muerto y había descrito exactamente lo que Luis sentía. Hoy quiero hablar de eso, de por qué ciertas personas sienten que el mundo va a un ritmo que no es el suyo, que sus valores pertenecen a otra época, que la gente a su alrededor habla un idioma que entienden técnicamente, pero que no es el idioma con que piensan. No quiero decirles que eso está bien ni que está mal. Quiero entender qué es. Y tengo tres cosas que decirles. Una viene de Einstein, otra de la neurociencia, otra de un sociólogo alemán que probablemente no conocen. Empecemos por Einstein. Porque si uno lee la vida de Einstein sin las capas de mitología que se le han ido acumulando encima a lo largo de las décadas, lo que aparece no es el genio amable de los afiches. Lo que aparece es un hombre que estructuralmente no encajaba en ningún grupo. Era alemán, pero vivió en Suiza. Era suizo de pasaporte en los años que fue empleado de la oficina de patentes de Berna. Pero cuando volvió a Alemania, seguía siendo el extraño que no había crecido en el sistema académico alemán. Era judío, pero no era religioso en el sentido convencional. Era pacifista en los años de la Gran Guerra, que en Alemania en 1915 era la posición más incómoda que alguien podía tener. Era físico, pero cuestionaba los fundamentos de la física establecida durante 26 años antes de que la relatividad fuera aceptada. Cuando digo que Einstein no encajaba, no lo digo como metáfora, lo digo en sentido literal. No había un grupo en el que Einstein calzara sin fricción, y Einstein lo sabía. Lo describía con precisión cuando tenía oportunidad. El texto de El Mundo, como yo lo veo, no es el texto de alguien que lamenta esa condición. Es el texto de alguien que la ha examinado durante décadas y ha llegado a una conclusión específica sobre lo que significa. Einstein no dice que ser un viajero solitario sea doloroso, aunque seguramente lo fue en muchos momentos. No dice que sea una herida de infancia que hay que sanar. No dice que sea el precio que paga el genio. Dice que es una postura, una manera de estar en el mundo que implica un tipo específico de relación con la distancia y la soledad. Hay una frase que viene justo después del párrafo del viajero solitario que me parece igualmente importante. Einstein escribe que su sentido apasionado de la justicia social y de la responsabilidad social siempre ha estado en contraste curioso con su falta pronunciada de necesidad de contacto directo con otras personas y con las comunidades humanas. Le importaba profundamente la humanidad en abstracto, le costaba la humanidad en concreto. Eso no es una contradicción. Es la descripción exacta de alguien cuyo ritmo interior no coincide con el ritmo del grupo, que puede querer enormemente a las personas, que puede sentir una responsabilidad honda por ellas, pero que necesita operar desde una distancia que el grupo normalmente interpreta como frialdad o indiferencia. Y esa distancia, esa necesidad de soledad, ese sentido de que los lazos ordinarios nunca lo atraparon del todo, no fue a pesar de su trabajo. Fue, en buena medida, parte de su método. Pero antes de llegar a eso, necesito hacer una parada en la neurociencia. Porque hay algo sobre el no encajar que quiero que quede claro, no como consuelo, como dato. En el año 2003, dos investigadores de la Universidad de California, llamados Naomi Eisenberger y Matthew Lieberman, publicaron un estudio en la revista Science, que es una de las publicaciones científicas más exigentes que existen, que cambió la manera en que entendemos el dolor social. Eisenberger y Lieberman pusieron a voluntarios dentro de un escáner de resonancia magnética funcional y los hicieron jugar a un videojuego simple llamado Cyberball. El juego consistía en pasarse una pelota virtual entre el participante y otros dos jugadores que en realidad eran controlados por el sistema. En un momento determinado, los otros dos jugadores
Empezaban a pasarse la pelota entre ellos, excluyendo al participante. El participante sabía que los otros jugadores eran programas de ordenador. Sabía que la exclusión no era personal. Sabía que era un experimento. Y sin embargo, las regiones del cerebro que se activaron fueron las mismas que se activan cuando alguien sufre dolor físico. No análogas, no similares, las mismas. Específicamente el córtex cingulado anterior dorsal, la región que el cerebro activa cuando algo duele en el cuerpo. Lo que encontraron Eisenberger y Lieberman es que el cerebro humano no distingue entre el dolor de una fractura y el dolor de la exclusión social, no a nivel neurológico. A nivel neurológico, el proceso de señal es el mismo. Piensen en lo que eso significa. Sentir que no encajas. Sentir que el idioma implícito de un grupo no es el tuyo. Sentir que tus valores pertenecen a otra época que la gente a tu alrededor no comparte. Eso duele. No metafóricamente. Duele con la misma señal neural con que duele un golpe. No es queja. No es sensibilidad excesiva. No es incapacidad de adaptación. Es el cerebro procesando una amenaza real al vínculo social con la misma señal que usa para procesar amenazas al cuerpo físico. El no encajar duele, porque el cerebro evolucionó en un contexto donde no pertenecer al grupo era literalmente peligroso. El individuo que quedaba fuera del grupo era el individuo que no tenía protección, ni recursos, ni posibilidades de reproducirse. La exclusión era una amenaza de supervivencia y el cerebro lleva esa memoria. Aunque el contexto haya cambiado radicalmente, aunque la exclusión del grupo de WhatsApp del instituto no sea una amenaza de supervivencia en ningún sentido real, el cerebro la procesa con el mismo nivel de urgencia que habría procesado la exclusión de la tribu en la prehistoria. Eso no es debilidad. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar, con datos de entrada que ya no corresponden del todo al contexto. Ahora bien, hay algo más en ese estudio que me parece importante. Los investigadores también encontraron que la intensidad de la señal variaba. No todas las personas respondían con la misma activación del córtex cingulado anterior dorsal ante la misma situación de exclusión. Había personas que respondían con más intensidad que otras. Quienes respondían más intensamente, las personas con mayor capacidad reflexiva, las personas que procesaban el significado de la exclusión con más profundidad, las personas que no simplemente registraban el dato, sino que lo conectaban con preguntas más amplias sobre pertenencia, identidad, valor. Lo que el estudio sugería es que la sensibilidad al no encajar no es síntoma de fragilidad. Es correlativa a la profundidad del procesamiento cognitivo. Las personas que sienten con más fuerza el no encajar son, en general, las que procesan el mundo con mayor complejidad. Eso no lo decido yo. Lo dicen Eisenberger y Lieberman en Science en 2003. Déjenme ahora hablar de Hartmut Rosa. Rosa es sociólogo alemán, profesor en la Universidad de Jena. Publicó un libro en 2010 que se llama Alienación y Aceleración. La edición española llegó en 2016. No es un libro fácil, es denso, como suele ser la teoría sociológica alemana. Pero hay una idea central que es extraordinariamente relevante para lo que estamos hablando. Rosa propone que la modernidad se caracteriza por una aceleración social que tiene tres dimensiones: la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida, y que estas tres aceleraciones no ocurren en paralelo y al mismo ritmo para todas las personas. Hay personas cuyo ritmo interior, el ritmo con que procesan las experiencias, integran los cambios, construyen sentido, coincide más o menos con el ritmo de la aceleración cultural. Para esas personas, el mundo actual no produce desorientación particular.
Y hay personas cuyo ritmo interior es más lento, más profundo, más necesitado de tiempo para que las cosas se asienten. Para esas personas, la aceleración produce lo que Rosa llama desincronización. Una fractura entre el ritmo que el exterior impone y el ritmo que el interior necesita para funcionar bien. La desincronización no es un defecto de adaptación. Es lo que ocurre cuando un ritmo interior que funciona bien en sus propios términos choca con una velocidad cultural que no da tiempo para los procesos que ese ritmo necesita. Y Rosa es explícito en algo que me parece importante subrayar. Las personas que perciben con más nitidez esa fractura, las que sienten con mayor claridad que el mundo va a un ritmo que no es el suyo, no son las que tienen un ritmo interior defectuoso. Son las que tienen un ritmo interior más desarrollado, más consciente, más capaz de detectar la diferencia entre el ruido de la aceleración y las señales que de verdad importan. La conciencia de la desincronización es un indicador de profundidad, no de inadaptación. Ahora necesito volver a Einstein, pero desde otro ángulo, porque hay una paradoja en la vida de Einstein que me parece la pieza más importante de todo lo que quiero decirles hoy. Einstein vivió toda su vida sin encajar, sin país fijo, sin grupo de pertenencia cómodo, sin la sensación de que los lazos ordinarios lo atrapaban del todo. Con ese sentido de distancia que describe en El mundo como yo lo veo, con la desincronización entre su ritmo interior y el ritmo de los entornos en que vivía. Y desde esa condición, desde ese no encajar estructural, produjo el trabajo científico más influyente del siglo XX. No a pesar del no encajar, usando el no encajar. Hay algo sobre cómo funciona el pensamiento original que la posición de alguien que encaja perfectamente en su contexto no puede producir. Alguien que está completamente integrado en el consenso de su época, que comparte sin fricción los supuestos de su grupo, que habla el idioma implícito de su comunidad sin ningún punto de extrañeza. Ese alguien no tiene el ángulo que da la distancia, no porque sea más listo, sino porque ve las mismas cosas desde el mismo punto que todos los demás. El que observa desde afuera del consenso ve lo que los de adentro no pueden ver, no lo que los de adentro no quieren ver, lo que literalmente no pueden ver porque están demasiado cerca. Einstein pasó 15 años fuera del sistema académico antes de que la relatividad fuera aceptada. 15 años trabajando en la oficina de patentes de Berna, sin acceso a los debates del núcleo de la física de su tiempo, sin la presión de publicar en los términos que el campo imponía, sin la necesidad de acomodarse a los supuestos que los físicos establecidos defendían. Y desde esa posición de afuera, vio algo que los de adentro no podían ver. No el espacio y el tiempo como realidades absolutas y separadas, el espacio-tiempo como una sola estructura, y la materia y la energía no como cosas distintas, sino como manifestaciones de lo mismo. La inadaptación no fue el obstáculo, fue parte del método. Hay un investigador de psicología que se llama Dan McAdams, profesor en Northwestern University, que lleva décadas estudiando lo que él llama la identidad narrativa. La idea es que los seres humanos construimos nuestra identidad como si fuéramos el personaje principal de una historia que nos contamos. Y una de las dimensiones de esa historia es lo que McAdams llama el yo temporal, la dimensión temporal de la identidad. Lo que McAdams y sus colaboradores han documentado en estudios entre 2019 y 2025 es que la identidad se ancla en una época emocional, no en una época cronológica. Esto merece que me detenga un momento. Un hombre de 65 años no tiene automáticamente una identidad anclada en los valores y el ritmo del 2025.
Su identidad puede estar anclada en los valores y el ritmo de los años 70 u 80, cuando él construyó su manera de entender qué importa y cómo hay que vivir. Eso no ocurre porque sea anticuado o porque no haya prestado atención a los cambios del mundo. Ocurre porque la identidad se forma en un periodo específico y se ancla allí. Ancla que es estable, coherente, el eje desde el que uno interpreta todo lo que viene después. Sentirse de otra época no significa que la historia de uno se haya detenido. Significa que el eje desde el que uno lee el presente se formó en otro momento. Y que ese eje sigue siendo válido para leer el presente, aunque el presente sea diferente de cuando el eje se formó. No es inadaptación, es coherencia. Déjenme ahora hablar de algo que Einstein hizo que no suele mencionarse en el contexto de esto. En el año 1934, Einstein recibió una carta de la reina Elizabeth de Bélgica. La reina Elizabeth era alemana de nacimiento, casada con Alberto I de Bélgica, una mujer que en los círculos de la realeza europea de su tiempo era una rareza considerable. Era pacifista convencida en décadas en que los monarcas europeos coleccionaban alianzas militares. Era humanista cuando el humanismo no era la posición oficial de la nobleza. Era, en el vocabulario de Rosa, alguien con una desincronización pronunciada entre su ritmo interior y el ritmo que su posición social imponía. Y Einstein y la reina se escribían. Se habían conocido en los años 20 y habían mantenido una correspondencia intermitente durante décadas. Las cartas de Einstein a Elizabeth son algunas de las más personales que escribió. No hablan de física, hablan de música, de soledad, de lo que es vivir con la sensación de no pertenecer del todo. En una carta de 1934, Einstein le escribe algo que me parece significativo para lo que estamos hablando. Le dice que la soledad y la sencillez son lo que tiene de mejor la vida del invierno. Que hay una dignidad en el retiro de la multitud que la multitud no puede ver. Dos personas que no encajaban reconociéndose en esa rareza compartida. No como autocomplacencia, no como orgullo de marginados, como reconocimiento honesto de que hay tipos de mente que operan mejor desde la distancia que desde la integración, y que la distancia tiene sus propios valores, sus propias posibilidades, su propia fertilidad para el pensamiento. Ahora quiero volver a Luis Aparicio, porque le debo a Luis una respuesta mejor que la que le di en aquella llamada. Pasaron varios meses entre esa llamada y la conversación que al final tuvimos. Nos encontramos en Valladolid, en una cafetería del centro, con tiempo y sin prisa. Y le conté todo esto. Le hablé de Einstein y el viajero solitario. Le hablé de Heisenberger y Lieberman y el dolor social. Le hablé de Rosa y la desincronización. Le hablé de McAdams y el yo temporal. Luis escuchó. No interrumpió, que es algo que Luis hace raramente. Escuchó con esa atención que tiene la gente que está acostumbrada a pensar antes de responder. Y cuando terminé, dijo algo que me quedó. Dijo: entonces lo que siento no es que me haya quedado atrás, es que mi punto de referencia está en otro sitio. Eso es exactamente. El punto de referencia de Luis, el eje desde el que él lee el presente, se formó en décadas de trabajo con la física, con alumnos, con la exigencia de explicar cosas difíciles con honestidad. Ese eje valora la claridad, la paciencia, la profundidad, la disposición a estar con algo el tiempo que haga falta hasta entenderlo. Son valores que no caducan, pero son valores que el ritmo de la aceleración cultural actual no facilita. No porque sean peores, sino porque el ritmo no da el tiempo que esos valores necesitan para operar. Sentirse de otra época no es quedar fuera de la historia, es tener un punto de referencia formado en condiciones de mayor profundidad que el presente no siempre puede ofrecer. Y hay algo más.
La pregunta que Luis se hacía, ¿soy de otra época?, asumía que encajar en esta época era el objetivo deseable, que la medida del éxito era la sintonía con el ritmo cultural del momento. Pero esa pregunta tiene una premisa que vale la pena examinar. ¿Por qué debería ser el objetivo encajar en una época específica? Einstein no se hizo esa pregunta, no en el sentido de que no la sintiera. Seguramente la sintió en muchos momentos, especialmente en los años de soledad de la oficina de patentes, cuando sus artículos no llegaban donde quería que llegaran y el sistema académico no tenía lugar para él. Esos años no fueron cómodos, pero Einstein no definió el éxito como encajar, lo definió como entender. Y para entender, la distancia era una herramienta, no un obstáculo. La pregunta que a mí me parece más útil no es ¿por qué no encajo en esta época? La pregunta que a mí me parece más útil es ¿qué veo desde aquí que los que encajan no pueden ver? No como pregunta de superioridad, como pregunta de función. El que está dentro del consenso ve el consenso. El que observa desde afuera ve el consenso desde afuera. Esas son dos posiciones epistémicas diferentes que producen información diferente. Y las dos son necesarias para entender la realidad con mayor completitud. Déjenme conectar esto con algo que me pasó en clase hace años. No era la primera vez que alguien me preguntaba si me sentía de otra época. Más de un alumno, en los últimos años de mi carrera, me lo insinuó de maneras más o menos amables. Hay una manera en que los jóvenes de cierta generación miran a los profesores mayores que lo dice sin decirlo. Una cierta condescendencia amable que dice, ya sé que usted no está al día. Y no pasa nada. Lo entiendo. Lo he recibido muchas veces y no me molestaba especialmente, pero tampoco me gustaba. Pero una vez, en los últimos años antes de jubilarme, tuve una conversación con un alumno que fue diferente. Se llamaba Rodrigo. Tenía 18 años. Era del tipo de alumno que piensa antes de levantar la mano, que cuando pregunta algo que ha estado procesando un rato, no la primera ocurrencia. Un día, después de clase, mientras recogía, Rodrigo se quedó y me preguntó cómo había sido la física antes de Internet. No era una pregunta sobre tecnología, era una pregunta sobre cómo se piensa cuando no tienes acceso instantáneo a toda la información. Le dije que más lenta, que había que esperar que las cosas llegaran, que había que construir el argumento antes de buscar la confirmación, porque a veces la confirmación tardaba semanas, que eso te obligaba a pensar con más cuidado antes de hablar, porque el coste de hablar sin pensar era mayor. Rodrigo lo procesó un momento y luego dijo, ¿y eso era mejor o peor? Le dije que no lo sabía, que tenía ventajas y desventajas como todo, pero que había una cosa que echaba de menos. Le dije que echaba de menos el tiempo que existía entre no saber algo y saberlo. Ese tiempo en que uno vive con una pregunta sin respuesta inmediata disponible. En que la pregunta trabaja sola, en el fondo, mientras uno hace otras cosas. En que la solución, cuando llega, viene de algún lugar que no es la búsqueda consciente. Rodrigo me miró un momento y dijo, eso es lo que pasa cuando buscas en Internet. La respuesta llega antes de que la pregunta haya hecho su trabajo. Fue la mejor descripción que he escuchado de lo que se pierde en la aceleración. Rodrigo tenía 18 años y lo había formulado mejor que yo en 30 segundos. Eso es lo que los que están dentro del consenso de su época pueden perder de vista. Que la velocidad del acceso a la respuesta no es equivalente a la profundidad del procesamiento de la pregunta. Y eso, aunque no siempre lo vean así, es exactamente lo que los que sienten que son de otra época llevan dentro. Volvamos a Einstein un momento, porque hay algo en el mundo como yo lo veo que no mencioné antes y que quiero que lleguen antes de que cierre. Después del párrafo del viajero solitario, después de describir ese sentido de distancia que siempre tuvo, Einstein escribe algo más. Escribe,
que esa distancia, esa soledad, nunca le pesó de la misma manera toda la vida, que la encontró difícil en los años jóvenes, cuando la necesidad de pertenencia es más aguda y la capacidad de estar con la soledad todavía está en construcción, pero que con el tiempo esa misma soledad se convirtió en algo diferente, en algo que encontró con sus palabras deliciosa. No resignación, no adaptación resignada a una condición que no podía cambiar, descubrimiento de que la distancia tiene una textura propia que solo se puede apreciar cuando uno deja de luchar contra ella. Hay una diferencia entre sentir que no encajas como fracaso y sentir que no encajas como posición. El fracaso asume que el objetivo era encajar y no se logró. La posición asume que la distancia es el lugar desde el que opera este tipo específico de mente y que desde esa distancia hay cosas que se pueden ver y hacer que desde adentro del consenso no serían posibles. Einstein tardó años en llegar a eso. No fue automático, no fue una revelación de una tarde. Fue el resultado de décadas de vivir con esa distancia, de examinarla, de entender qué producía y qué costaba, y de llegar a una relación con ella que no era ni negación ni romanticismo, sino algo más cercano a la honestidad. Ahora quiero hablarles de algo que ocurrió después de mi conversación con Luis en la cafetería. Nos quedamos un rato más, tomando el café ya frío, hablando de otras cosas, de la física, de los años del instituto, de los alumnos que recordábamos y los que ya no recordábamos tanto. Y en algún momento Luis me preguntó cuándo había entendido yo lo de la distancia. Si había habido un momento concreto. Me quedé pensando. No hubo un momento concreto. Fue más bien una acumulación. 32 años de clases en que las preguntas que más me importaban hacerme no cabían en el programa. Años de leer a Einstein no como manual de física, sino como documento de alguien que vivió con las mismas preguntas que yo tenía y las procesó con más honestidad de la que yo había encontrado en cualquier otra parte. Años de notar que el despacho en que me sentía, mas yo no era el de la universidad, sino el despacho pequeño de la casa, con la lámpara ámbar y los libros desordenados y la pizarra con las ecuaciones a medio borrar. Le dije a Luis algo de eso. Y Luis sonrió y dijo, entonces los dos somos de otra época. Sí, los dos somos de otra época. Y es en los dos que de repente apareció en la conversación, cambió algo. Porque mientras uno siente el no encajar como condición individual, pesa de una manera. Es la señal del córtex cingulado anterior dorsal, el cerebro procesando una amenaza de exclusión con toda la urgencia que le imprime la biología. Pero cuando aparece otra persona que comparte esa condición, cuando uno se reconoce en alguien, cuando en los dos sustituye al yo solo, algo en esa señal cambia. No desaparece. ¿No sería honesto decir que el dolor de la desincronización se resuelve con encontrar compañía? Es más complejo que eso. Pero la posición cambia. Ya no es la exclusión solitaria que el cerebro interpreta como amenaza de supervivencia. Es una condición compartida, con historia, con función, con la dignidad que le da haber sido también la condición de alguien como Einstein. Dos personas que no encajaban reconociéndose en esa rareza compartida, como Einstein y la reina Elizabeth, que se escribían cartas sobre la soledad y la sencillez del invierno desde dos posiciones radicalmente distintas en el mundo, pero con el mismo sentido de distancia. Hay algo que quiero decirles antes de cerrar, y que me cuesta un poco decir porque no quiero que suene a más de lo que es. No estoy diciéndoles que el no encajar es fácil. No lo es. Lo sé por los años propios y por los de Luis y por lo que Einstein escribió sobre los años jóvenes, cuando la distancia pesaba y la soledad no había encontrado todavía su dimensión propia. La señal del córtex cingulado anterior dorsal es real.
El dolor de sentir que el idioma implícito del mundo no es el tuyo es real. La desincronización que documenta Rosa no es romanticismo sociológico. Es una fractura que produce un agotamiento específico, el agotamiento de quien vive constantemente en un ritmo que no es el suyo. No voy a romanticizar eso. Lo que sí quiero decir es que hay una diferencia entre el dolor que produce el no encajar vivido como fracaso y el no encajar vivido como posición. El fracaso asume que el objetivo era encajar y no se logró. La posición asume que hay tipos de mente que operan mejor desde la distancia, que esa distancia tiene costes reales y posibilidades reales, que las posibilidades no compensan automáticamente los costes, pero que los costes tampoco invalidan las posibilidades. Einstein no convenció a nadie de que era bueno estar solo. No escribió un manifiesto sobre las virtudes de la inadaptación. Simplemente describió su experiencia con honestidad. Dijo que durante décadas sintió esa distancia como algo difícil y que con el tiempo fue encontrando en ella algo que pudo llamar delicioso. No porque el dolor hubiera desaparecido, porque la relación con la posición había cambiado. Y la pregunta que me hago, la pregunta que le haría a Luis, la pregunta que me hice ese día que cerré el teléfono después de mirar el grupo de WhatsApp del instituto, no es si encajo o no encajo. La pregunta que me parece útil es qué veo desde aquí que los que encajan no pueden ver. No como pregunta de superioridad, como pregunta de función. El que está dentro del consenso ve el consenso. El que observa desde afuera ve los límites del consenso. Los ve con la claridad que da no estar dentro de ellos. Los ve como el que está fuera del agua ve la forma del agua que el que está dentro no puede ver, porque el agua lo rodea por todos lados. Einstein vio los límites del consenso de la física newtoniana, porque nunca estuvo completamente dentro de él. Vio la forma del agua y desde esa posición construyó algo que los de adentro del consenso no habían podido construir. Hace unos días llamé a Luis. No tenía un motivo particular. Quería contarle que había estado pensando en todo esto, en lo que hablamos en la cafetería, en lo que había encontrado releyendo El mundo como yo lo veo. Luis contestó rápido. Tenía buena voz. Le conté el párrafo de Einstein, el del viajero solitario, y lo que escribe sobre la soledad que de joven pesaba y que con los años fue encontrando deliciosa. Luis estuvo en silencio un momento y luego dijo, privilegio entonces. Sí, Luis, privilegio entonces. No porque el dolor no sea real, sino porque la posición desde la que se observa tiene valor propio, porque el eje de referencia formado en otra época es una herramienta para leer el presente, no un déficit que hay que corregir, porque la señal del córtex cingulado anterior dorsal, por más que duela, no es la única señal que produce la desincronización. También produce claridad sobre lo que importa cuando se quita el ruido de la aceleración. No sé si Einstein habría puesto la palabra privilegio. Quizás sí. Quizás en sus años de Princeton, en esa casa que él mismo describía como retiro necesario del mundo, habría encontrado esa palabra adecuada. Lo que sí sé es que el texto de El mundo, como yo lo veo, escrito por un hombre que llevaba toda la vida sin pertenecer del todo a ningún grupo, no tiene el tono de quien se queja de su condición. Tiene el tono de quien la ha entendido. Y hay una diferencia entre vivir con algo sin entenderlo y vivir con algo habiendo entendido qué es. La primera es desorientación, la segunda es posición. Einstein llegó a la posición, Luis también está llegando, y esta noche, antes de que se duerman, háganme un favor. Si hay un momento en que han sentido que el ritmo del mundo no era el suyo, que sus valores pertenecen a una época que el presente no termina de reconocer,
Si han cerrado el teléfono después de mirar el grupo de WhatsApp del instituto y sentido esa mezcla de culpa y alivio que no tiene nombre exacto en español, no se pregunten qué está fallando en ustedes. Pregúntense, en cambio, qué están viendo desde ahí que los que encajan completamente no pueden ver. Esa pregunta, a diferencia de la primera, no tiene respuesta fácil, pero tiene la forma de algo que puede responderse. Y la respuesta, cuando llega, no consuela en el sentido de quitar el dolor, pero sí da a esa posición la dignidad que merece. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.